Bueno, nosotros vamos a dar un pantallazo muy general con respecto a la hematopoiesis, que sabemos que es el proceso de formación de células sanguíneas que se lleva a cabo en la médula ósea y en los tejidos linfáticos, como el vaso, el timo y los ganglios linfáticos. Bueno, en este proceso lo que permite es reponer continuamente las células sanguíneas. Recuerden que los eritrocitos sobreviven en circulación 120 días, las plaquetas entre 15 y 45 días y la vida media de los leucocitos es bastante variable, puede ir desde minutos a días o un poquito más, ¿sí? De manera que lo que vamos a hacer es un esquema muy sencillo de repaso y podrán profundizarlo con lo que encuentren en los libros o con lo que hayan visto en histología, que tengo entendido se ha visto con mucha profundidad. No es necesario estudiar lo que aparece en el capítulo 6 de USAID, donde se habla de receptores y demás, que está todo muy complicado. A nosotros no nos interesa que conozcan eso, sí saber en qué consisten estos procesos, simplemente. Aquí tenemos un esquema muy sencillo de la hematopoiesis. Recuerden que a partir de la célula madre hematopoyética, que es una célula autoperpetuable, ¿sí? Se van a generar dos líneas celulares, la célula madre linfoide y la mieloide. La mieloide va a dar origen a los eritrocitos, a los megacariocitos, precursores de las plaquetas, a los menocitos, que se transforman en sangre periférica en macrófagos, y a los granulocitos, o sea, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y por otro lado, la célula madre linfoide, que va a dar origen a los linfocitos T, los distintos subtipos, en el timo, y los linfocitos B, que se generan en la médula ósea, ¿sí?, que originan células plasmáticas productoras de anticuerpos. Hablamos ahora de las características de los eritrocitos. Bueno, aquí tenemos representado el glóbulo rojo. Sí, el glóbulo rojo, que ustedes saben, es un disco bicóncavo. Sí, ahí tienen las medidas, ¿sí? Son células flexibles con capacidad de deformarse a su paso por los distintos vasos. Eso lo vamos a analizar después, pero es una característica muy importante que permite la circulación de estas células por distintos lechos vasculares. Estas células en su estado maduro carecen de núcleo y de la mayoría de las organelas. Tienen la capacidad de llevar a cabo la glucólisis, ¿sí?, que se va donde la glucosa se cataboliza a piruvato y lactato, y tiene también la capacidad de generar lo que se denomina el 2,3-bifosfoglicerato, que como veremos en otras clases va a ser un regulador de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Como dijimos antes, una de las características de los eritrocitos es su capacidad de modificar su forma. Si son discos bicóncavos, cuya forma se va adaptando a las características de los vasos por los cuales fluye la sangre. O sea que su membrana tiene una importante flexibilidad, lo que permite justamente esa deformación. Esto es un dibujo, ¿no es cierto?, donde se representan las características de la membrana. No es necesario conocer en detalle la estructura de la membrana, pero sí hay que tener en cuenta la presencia de toda una serie de proteínas como la espectrina, la anquirina, la actina, todas proteínas que son importantes a la hora de evaluar algunas patologías. Hay algunas anemias hemolíticas hereditarias como la esferocitosis, la eliptocitosis, donde algunas de estas proteínas están alteradas o son deficientes, y eso hace que la membrana del glóbulo rojo se lise más fácilmente, o sea, se rompa más fácilmente, con lo cual disminuye la vida media del glóbulo rojo y se genera pérdida de hemoglobina. Por eso estas anemias se denominan anemias hemolíticas y están relacionadas con muchas proteínas de membrana. Esta diapositiva es simplemente para demostrar o para mostrar la capacidad que tienen los glóbulos rojos de deformarse y de adaptarse a las características del vaso por el cual circula la sangre.
el hecho de poder deformar su membrana y su tendencia a la agregación son importantes, ¿sí?, al analizar el comportamiento en los pequeños vasos. Ustedes pueden ver que en la parte central, si nos referimos al dibujo que está en la parte superior, la deformabilidad de la membrana de eritrocito es fundamental para que estos se ordenen, ¿sí?, y generen una columna central de alta velocidad. Allí podemos ver cómo los eritrocitos sí hacen como una especie de spinning, o sea, es una cierta rotación y pueden, ¿sí?, transcurrir o moverse a lo largo del vaso central, y cómo en la parte donde el vaso se bifurca, los glóbulos rojos, debido a su capacidad de deformarse, pueden, ¿sí?, chocar contra esa pared, contra esa bifurcación y moverse a lo largo de la misma debido a su capacidad de deformar su membrana y adaptarse a este vaso de menor calibre. En esta diapositiva se puede observar la producción relativa de hematíes a diferentes edades. Tenemos que tener en cuenta que durante las primeras semanas de la vida embrionaria, los glóbulos rojos se producen en el saco vitelino. A partir del segundo trimestre de gestación, el hígado es el principal órgano productor de eritrocitos, pero también se produce algo de eritrocitos en el vaso y en los ganglios linfáticos. Durante el último mes de gestación y después del nacimiento, los eritrocitos se producen exclusivamente en la médula ósea. Como vemos en esta figura, la médula ósea de casi todos los huesos produce eritrocitos hasta que una persona tiene 5 años de edad. Luego los huesos largos, excepto la porción proximal del húmero y las tibias, se hacen muy grasas y no producen más eritrocitos después de los 20 años, mientras que más allá de esa edad, la mayoría de los glóbulos rojos continúan produciéndose en la médula de los huesos membranosos, como pueden ser las vértebras, el esternón y las costillas. Incluso después de unos años, ¿sí?, estos huesos, la médula ósea de estos huesos es menos productiva. Fíjense que comienza un plató, ¿sí?, a partir de la quinta década, que se mantiene constante hasta los 70 años, que es lo que está graficado en este caso. Hablaremos ahora de la eritropoyesis. Vamos a desarrollarla y este tema se va a comprender un poquito mejor después de que hayamos visto todo el tema de hemoglobina, eritropoyetina, ¿sí?, y cuáles son los factores que estimulan la producción de eritropoyetina, lo que se verá en la próxima clase. La eritropoyesis es un fenómeno permanente, como ya hemos visto, y también es un fenómeno adaptativo. ¿Por qué? Porque ante determinadas circunstancias este proceso puede activarse. Por ejemplo, como habíamos visto, ante la hipoxia, o sea, una disminución del contenido de oxígeno que está disponible para los tejidos, en esta situación aumenta la producción de eritropoyetina y se estimula el proceso de eritropoyesis. O sea que se adapta a esta nueva situación. En esta diapositiva se muestra de manera muy resumida cómo se originan los eritrocitos, ¿sí? El proeritroblasto es el punto inicial, el cual se genera bajo la acción de un estímulo apropiado a partir de la célula precursora hematopoyética. Este estímulo está dado por la eritropoyetina, que como verán en la próxima clase es una hormona de naturaleza glucoproteica, producida en un 90% en el riñón y un 10% restante en el hígado. La función de esta proteína entonces es estimular la formación de los eritrocitos. Se origina entonces el proeritroblasto, que va a dividirse múltiples veces para formar finalmente los eritrocitos maduros. Este proeritroblasto se convierte en eritroblasto basófilo, que se denomina así por sus características de tinción, el cual contiene muy poca hemoglobina. Luego el eritroblasto policromatófilo, que posee un 34% del grupo hemo. El grupo hemo, como veremos también en la próxima clase, es un componente de la hemoglobina. Quiere decir que allí ya tengo posibilidad de sintetizar un poco más de hemoglobina. El núcleo en esta situación se va a condensar hasta un tamaño muy pequeño. Y en esta instancia vamos a necesitar también el aporte de vitamina B12 y de ácido fólico, que son dos vitaminas necesarias, fundamentales para la maduración de los eritrocitos. Luego se genera el eritroblasto ortocromático, donde el núcleo se reabsorbe, como así también lo hace el retículo endoplásmico. Da origen entonces al reticulocito,
que conserva el aparato de Golgi, mitocondrias y algunas organelas, y parte de los reticulocitos, algunos quedan en médula ósea y otros salen por diapédesis e ingresan al torrente sanguíneo. Este reticulocito luego reabsorbe por reabsorción del material basófilo, se convierte en eritrocito, que es el que va a tener como función el transporte de los gases. Bueno, aquí simplemente se grafica la función del glóbulo rojo, el transporte de oxígeno y de dióxido. Por ahora nos quedamos con esto. En clases posteriores se verá el mecanismo de transporte de estos gases.